Nos quedan 25 minutos para llegar a las 5 de la tarde y nos vamos rápidamente a la última comunicación del día de hoy. Vamos a hablar con el legislador del Partido Verde, Matías Lapadula. Matías, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gonzalo. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias por atendernos, Matías. Bueno, hubo sesión hoy. La verdad es que me costó seguirla, así que la verdad es que no estoy en tema. Te voy a usar casi como cronista para que nos puedas contar cuáles fueron los temas más relevantes que se discutieron. Sí, bueno, obviamente, teníamos ya establecida la fecha de sesión para hoy. Es la tercera sesión ordinaria que tenemos en lo que va del año, cosa Sí. que habla un poco del trabajo que se está haciendo y cómo a partir de la asunción de la nueva legislatura en realidad le hemos puesto otra forma de trabajar a la legislatura. Sí. Fue una sesión, la verdad que por ahí se demoró un poco, pero una sesión que estaba planificada y que habían pocos temas que tratar, por eso fue relativamente corta, pero que creemos y queremos que la legislatura sesione todos los meses, ¿verdad? Y sí, Así la que, verdad que sí, ha tenido promedios de 3 o 4 sesiones en un año, así que ya vayan por la claro. tercera en esta nueva gestión es un montón ya. Sí, la idea era esa, más allá de que no habían tantos temas, Sí, algunos sí relevantes, sí. empezar a darnos esta tarea de cumplir con lo que pensamos y lo que planificamos, que es tener una sesión todos los meses, Uh-huh. ¿verdad? Así que bueno, en ese sentido había muchos proyectos de resolución, muchas ratificaciones que necesitaban desde el Poder Ejecutivo Provincial, que por ahí no podían esperar a lo mejor un mes, y algunas cuestiones importantes que veníamos trabajando, en particular lo que tiene que ver con lo que es la emergencia comercial, que es algo Sí. que venía charlando mucho, y que bueno, si bien no salió por ahí con todas los aportes que había hecho en particular yo para modificar, sí se tuvieron en cuenta cosas importantes que marqué y que creí que sí o sí tenían que estar en este proyecto, y esperemos que esto sirva un poco para alivianar un poco la carga que hoy tiene en el sector comercial a partir de realmente de lo que ha sido esta crisis, la caída de ventas y esta recesión que estamos sufriendo todos. Claro, o sea que el acompañamiento del Estado declarando la emergencia, eso sí se trató hoy. Se trató hoy, fue aprobado por unanimidad, realmente más allá de los dos proyectos que se habían presentado Sí. desde Forja y desde lo que había presentado creo que el bloque de Agustín Coto, Sí, sí, republicanos. republicanos, Sí, correcto, si habían presentado ellos, se hicieron modificaciones, yo, por supuesto, además, dada mi profesión, ¿verdad? sí. Que conozco un poco el tema, hice algunas observaciones que me parecieron importantes, también quise incluir, que es algo que finalmente no se pudo incluir ahí, un artículo que tenga que ver también con la posibilidad de sostener el empleo en Mira, lo que es justo te iba el a preguntar comercio por eso. local. Ujú. Sí, no, finalmente no, es uno de los cambios, no cambios, sino algunos de los aportes que yo había hecho para Sí, agregar y que finalmente no se incluyó, lo que no quiere decir que no vaya a seguir trabajando en este sentido. La verdad que la realidad es que no se quiso mezclar una cosa con la otra, sobre todo en palabra de lo que había sido los representantes de los comerciantes, ¿verdad? Que veían como si fuese una imposición por ahí por parte de la legislatura para tener alguna esta ley de emergencia, cosa que no era así. Pero bueno, yo voy a reformular ese proyecto porque sí. creo que más allá de que es cierto y que hay una emergencia y el sector comercial tiene una emergencia y era muy necesario asistirlo, también es cierto que nos tiene que preocupar mucho también mantener las fuentes de trabajo y desde ese punto de vista podemos hacer muchas cosas para tener una herramienta, ¿verdad?, que ayude a los comerciantes y a todos los sectores a mantener las fuentes de trabajo. Claro, esto corre por cuenta mía, Matías, pero a mí me parecía bastante sensato que si los comerciantes le van a pedir una ayuda al Estado, el Estado les pueda decir, bueno, ustedes ayúdennos manteniendo los puestos de trabajo, porque de nada sirve tampoco sumar gente a la nómina de desempleados, ¿no? No, por supuesto, yo pienso exactamente lo mismo, por eso lo propuse, por eso redacté un artículo adicional en ese sentido,
Pero bueno, también es cierto que había muchas cosas que a mí me preocupaban de verdad en lo que eran los proyectos originales que se modificaron y se aceptaron todas las modificaciones que propuse, y en definitiva es una norma, una ley que sale por consenso, se logró que salga por unanimidad, y a veces uno hace algunos aportes que son tomados y a veces otros no, Sí, claro. Pero bueno, son las reglas en una legislatura donde no hay mayorías formadas, Claro. sino que requiere no solo el trabajo de cada uno de los legisladores, cada uno de los bloques de hacer sus propuestas, sino también después sentarse y a veces también resignar algo para corregir otras cosas. Creo que lo importante es que se pudo hacer ese trabajo y hemos logrado por lo menos mejorar lo que en principio para mí no era una buena norma. Queda mucho por hacer seguramente y sí me comprometo a esto que yo había sugerido, empezar a trabajar en otro proyecto de ley que vaya en ese sentido, porque creo que finalmente y más temprano que tarde esta caída, esta recesión va a empezar a repercutir negativamente en el empleo. Claro, la verdad que a mí me da la sensación que los comerciantes van a seguir yendo a tocar las puertas de los despachos porque todo parece mostrar que la recesión, que ya de por sí es tremenda, va a seguir impactando y va a seguir trayendo problemas en cuanto a la merma de las ventas, ¿no? Sí, no, la merma de las ventas realmente ya es alarmante. O sea, hoy tenemos una caída en las ventas, esto lo ha dicho CAME a nivel nacional, Sí. lo hemos escuchado acá también del sector comercial, de las cámaras, tanto de Río Grande, de Ushuaia y de Tolwyn, pero más allá de eso, todavía no repercutió fuertemente en el empleo. Sí, hoy tenemos una caída del empleo en la ciudad de Río Grande, sobre todo en que es la parte industrial, que tiene que ver con contratos que no se renovaron, Sí. pero si bien hay digamos despidos dentro del sector de comercio, han sido pocos todavía. Ahora, ¿qué pasa? En la medida que esta caída de las ventas se mantenga en el tiempo y no se recuperen, va a empezar a haber despidos. Esta es la realidad. O sea, yo si las ventas me caen 1 mes, 2 meses, cualquier comerciante, nadie quiere despedir empleados, esta es la realidad. Ahora, uno tiene una espalda, digámoslo así, si es 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero si esa situación se prolonga, la realidad es que es muy difícil que puedan sostener Claro. el empleo. Entonces, desde el Estado, en este caso del Estado provincial, desde la legislatura provincial, podemos y tenemos que darnos la tarea de crear esas herramientas que sirvan por lo menos para mitigar esta consecuencia de la caída de la actividad. Sí, es factible pensar en una diferenciación entre los grandes empresarios y los pymes. Digo, también, y yo me pongo en el lugar de los dueños de las grandes industrias fueguinas y también están atados directamente a la capacidad de consumo que tenga básicamente todo el país. Pero convengamos que en los años en donde las vacas estaban gordas también levantaron un montón de dinero. Entonces, me parece que la espalda y la tolerancia debe ser distinta, ¿no? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo igual, a ver, nosotros tenemos que cuidar todo el empleo, tanto de las empresas grandes como de las pymes. Sí, como decís vos, las pymes son las que más, las más golpeadas en este caso, porque tienen menor capacidad de soportarlo, menor capacidad financiera para sobrellevar esta situación, y por ahí es donde hay que poner más el ojo, digamos. Pero realmente creo que tenemos que ocuparnos de ver cómo sostener el empleo en todos los sectores y en todos los ámbitos. Uh-huh. Matías, ¿cómo se hace para de alguna manera poner blanco sobre negro y saber bien cuál es la situación? Digo porque en algún momento lo hablaré seguramente con la gente de la Cámara de Comercio, pero el planteo de las altas cargas patronales y la dificultad para sostener el empleo y el costo de los impuestos y de los servicios y de las dificultades, la inminente crisis, es algo que yo escuché de las autoridades de la Cámara de Comercio cuando estaba Cristina Fernández de Kirchner, cuando estaba Mauricio Macri, cuando estaba Alberto Fernández y ahora que está Javier Milei. Digo, a mí hay algo en ese relato que de alguna manera termina por no cerrarme. Es decir, yo comprendo que la situación hoy es crítica, pero si la situación hace 20 años que es crítica, un poco que me llama la atención a mí ese relato. Entiendo que hay momentos en donde ha habido
capacidad de venta y de ganar y de expandir los negocios, y momentos en donde no. Y me da un poco la sensación que a veces no hay una diferenciación por parte de las cámaras de la diferencia que hay o que han tenido en cada una de estas épocas. Sí, yo coincido totalmente con lo que decías. La realidad, y esto lo veo yo, hoy hay una crisis real que se siente en todos los sectores y que repercute en todos los ámbitos. Sí creo que muchas veces han habido quejas, reclamos en situaciones donde no era tal, digamos, por decirlo de alguna manera. A mí, yo no estuve en la reunión con las cámaras de comercio, justamente estaba participando del foro de ciudades patagónicas en Comodoro Rivadavia, así que no pude estar, pero a mí no me gusta, por ejemplo, cuando echan culpas a el costo laboral o las cargas sociales, porque esto surge a partir de la caída de las ventas. Cuando las ventas no caen, nadie se queja de eso, entonces no puede ser que hoy el problema sean los sueldos. Los sueldos no es el problema es la caída de la actividad, la caída del consumo y cómo repercute en las cuentas de cualquier comerciante. Entonces yo creo que primero tenemos que ver cuál es el motivo de llegar a esta situación. Uh-huh. De ninguna manera son los trabajadores, porque cuando las cosas funcionan, cuando el consumo se sostiene, se pueden pagar los impuestos, se pueden pagar las cargas sociales, se pueden pagar sueldos dignos para todos los trabajadores. Entonces, me parece que a veces uno se equivoca o se equivocan en momentos como este de atribuir los problemas que tienen al costo laboral o a los impuestos, que además, Tierra del Fuego son casi nada, porque pagamos solamente ingresos brutos. Claro, es Así cierto, que, acá es ingresos brutos. Pero bueno, siempre ha habido comentarios respecto de los ingresos brutos. bueno, digamos, es un impuesto que, si se quiere, es un impuesto que es un poco distorsivo desde el punto de vista técnico, lo hablo, y esto no lo digo como legislador, sino como contador público, ¿verdad? Pero es el único impuesto que se paga. Claro. O sea, acá no pagamos IVA, no pagamos impuestos a las ganancias, no pagamos un montón de impuestos que si estuviésemos en otro lugar del país lo pagaríamos. Entonces acá, sin dudas, el problema que tiene hoy cualquier sector, no solamente el comercial, no es la carga impositiva, de ninguna manera. Pero sí, creo que de todas maneras hay que dar una ayuda, porque realmente lo que hoy los está poniendo en esta situación es precisamente la situación económica general, ¿verdad? Uh-huh. Y estamos hablando con el legislador Matías Lapadula del Partido Verde. Matías, ¿cuáles son por lo menos las ideas macro que se están pensando para tratar de paliar un poco la situación producto del ajuste que se está llevando adelante a nivel nacional? Mira, yo creo que es muy difícil, porque desde el Estado provincial se tiene muy pocas herramientas para poder un poco disminuir el efecto de lo que es la política nacional. Y además de tener pocas herramientas, tenemos poca disponibilidad de recursos. Hablo de recursos en términos de dinero, ¿verdad? Porque si se para, por ejemplo, como han parado toda la obra pública nacional, y los gobiernos provinciales o municipales pudieran volcar dinero de recursos propios para reactivar obras o motorizar la obra pública, eso seguramente traería un alivio en cuanto al consumo, en cuanto al movimiento de dinero en la provincia. Pero lamentablemente es algo que no se puede hacer. Sí, lo que se puede hacer es trabajar mucho con cada uno de los sectores, ver qué dificultades tienen y de qué manera ayudar. Este caso particular de lo que ha sido la suspensión de ejecuciones al sector comercial es una forma. A lo mejor se puede estimular, que era un poco lo que yo pretendía, con una reducción en impuestos a aquellos que tomen personal o que Ajá. mantengan el personal. Esas son otras alternativas, pero son herramientas que, hay que decirlo, son herramientas limitadas, ¿verdad? Uno puede trabajarlo, puede conversarlo con los distintos sectores, pero siempre herramientas limitadas desde lo que se puede hacer de un gobierno provincial. Entendamos que en el caso de Río Grande, por ejemplo, con lo que significa la industria para la ciudad, el consumo
de todo lo que es la producción industrial es el consumo interno del país, y si cae el consumo en todo el país, sí o sí nos va a afectar, Claro. y no hay mucho que podamos hacer. Pero no hay mucho que se pueda hacer porque las herramientas son limitadas por la estructura jurídica y punto, o porque lo que necesitamos son ideas nuevas. No, porque la situación nos excede, o sea, Okay. hablamos de la industria, básicamente yo digo, la industria electrónica. La Sí. industria electrónica no sirve que estemos bien nosotros, tiene que andar bien el país, que son los que consumen, los que compran los celulares, los que compran los televisores. Entonces, si no se soluciona o se revierte la caída del consumo a nivel nacional, es muy difícil que se recupere la industria en Tierra del Fuego, a eso me refería. Uh-huh. Y después creo que sí, que hay que empezar, como eso que dijiste, hay que empezar a trabajar en otras maneras, en otras cosas para desarrollar, que creo que Tierra del Fuego siempre está lleno de oportunidades, de potenciales, pero que finalmente no se llevan adelante. Esto quiere decir tratar de industrializar nuestros recursos naturales, apostar a la pesca, apostar a este tipo de cosas que realmente necesitan de una planificación por parte del Estado para poder desarrollar sectores que tienen mucho potencial y nunca lo hemos hecho. No sé si, me imagino que estarás por lo menos enterado. Hoy escuchaba en una radio colega que había renunciado, en la empresa Terra Ignis, había renunciado uno de los integrantes, que era el que estaba en el directorio por el radicalismo, creo, Glubich de apellido. Uh-huh. Digo, esa es una de las tantas experiencias de estas herramientas que no se han puesto nunca en funcionamiento. Una empresa Sí. propia de poder generar riqueza en términos de hidrocarburos. Sí, esa es otra de las tantas. Pero yo creo que, claro, es otra de las tantas, pero por eso me parece que lo que necesitamos antes de crear una empresa de estas características es tener un plan. Y un plan, cuando hablo de un plan estratégico. Nosotros, en mi ¿Vos caso entendés que no particular, lo hubo? yo creo que no, porque ¿alguien sabe qué es lo que iba a hacer la empresa esa? Nadie sabe, o sea, sí, bueno, los hidrocarburos, pero ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el plan? ¿Qué inversión iba a hacer? ¿En qué actividad particular? ¿No? La verdad que no lo sabemos. Entonces, creo que no hay que poner el carro delante del caballo, sino al revés. Este tipo de cosas y desarrollar Tierra del Fuego necesita de un plan estratégico hacia dónde queremos ir, cómo queremos ir, y después tener las herramientas para hacerlo. Pero no podemos comprar las herramientas primero, que no sabemos si sirven, y después definir el plan de hacia dónde o cómo. Me parece que eso es el gran error que hemos tenido, no de ahora, no es una cosa que ha pasado en este gobierno, pero ha pasado realmente en todos los gobiernos de la provincia. Y te comento, mirá, yo tuve la suerte o participé en la ciudad de Río Grande de lo que fue la política que se dio de soberanía alimentaria. Sí. Y ahí hicimos al revés. Ahí primero se pensó qué queríamos hacer, cuál era el plan, y después se tomó una herramienta como la sociedad del Estado municipal, reactiva, para empezar a producir alimentos. De una manera incipiente, si se quiere, pero hoy hay una producción en Río Grande de pollos frescos, producción hortícola que Sí. antes no la había. Uh-huh. Entonces, pero se hizo en el marco de un plan de desarrollo de todo el sector, ¿verdad? Entonces, esto es lo que entonces nosotros, no solo es la sociedad del Estado que hacía esto, pasamos de producir 500.000 plantines a producir 2 millones por año, apoyando a los productores locales. Entonces, estaba todo enmarcado en un plan y en una estrategia que tenía que ver con esta política de soberanía alimentaria. Nosotros tendríamos que tener algo a nivel provincial, yo creo también en este sentido de producción de alimentos, pero también un plan hacia dónde queremos ir, por ejemplo, con la industrialización de hidrocarburos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Vamos a hacer urea, vamos a producir hidrógeno verde, hacia dónde vamos, y a partir de ahí trazar una línea y un proyecto que todas las cosas se ordenen a partir de ese plan estratégico. Uh-huh. Sí, a veces da la sensación que estamos demasiado sujetos a las decisiones que tome el gobierno central sobre Tierra del Fuego, ¿no? Por eso también lo que pasa con la decisión de C40, cada vez que viene uno que dice que hay que cerrarla, se nos prenden todas las alarmas, pero también a veces yo pienso, ¿qué es lo que hemos hecho en estos 50 años? Claro, exactamente. Yo creo que hay muchas cosas que no se hicieron y que tenemos que hacer para no ser... A ver, nosotros necesitamos
fortalecer y defender nuestra ley de promoción industrial, eso sin duda. Nuestra ley de promoción industrial es sinónimo de soberanía, sinónimo de presencia en el Atlántico Sur, sinónimo de proyección a la Antártida y de sostener a Tierra del Fuego como un centro que es desde el punto de vista geopolítico relevante a nivel mundial. Esto es así. A veces se quejan del costo de la ley. Bueno, miren, los ingleses invierten 2.500 millones de dólares por año en mantener una base militar en nuestras Islas Malvinas usurpándolas, y lo hacen por razones geopolíticas. Nosotros no vamos a hacer una carrera armamentística, pero sí podemos sostener acá un desarrollo industrial a través de una ley que tiene que ver con eso, justamente, con tener una presencia en un lugar que desde el punto de vista geopolítico es sumamente relevante y es el futuro en los próximos 100 años. Entonces, no es discutible. Nosotros tenemos otra estrategia, no es militar, es de desarrollo. Entonces, creo que eso es lo que nosotros tenemos que defender. Matías, bueno, vos sos legislador provincial por el Partido Verde, pero claramente estás vinculado e identificado políticamente con el intendente Martín Pérez, que hace algunas semanas atrás firmó un comunicado junto con el intendente Harrington respecto de la necesidad de renovación del Partido Justicialista en Tierra del Fuego, en consonancia con las discusiones que también se estaban dando a nivel nacional. Todo parece indicar que este año finalmente va a haber elecciones internas dentro del Partido Justicialista. ¿Se están preparando para eso? Sí, bueno, hay que ver cómo se siguen dando las cosas, por supuesto. Creemos siempre es bueno, sano y democráticamente dar discusiones en el ámbito político, no solo hacia afuera, sino hacia adentro de los partidos, porque creemos yo creo en particular que el justicialismo se merece una discusión interna, de ver en qué cosas nos equivocamos, por qué hemos perdido el caudal electoral y por qué nos hemos evidentemente alejado de la gente, que esto es el problema, ¿verdad? Entonces creo que merecemos dar esa discusión y después, una vez que se den las discusiones, creo que las cosas se irán acomodando y surgirán o no nuevos liderazgos, pero creo que lo que hace falta siempre es una renovación. Cuando las cosas no funcionan, probablemente hay que discutirlas en buenos términos, por supuesto, y como se debe hacer maduramente dentro de lo que es un sistema democrático y un sistema de partidos políticos como el justicialismo, ¿verdad? Donde hay muchas opiniones, hay muchos que tienen su proyecto, que tienen sus ideas, y es cuestión de sentarse y discutirlas, y en definitiva, la única verdad es que a la hora de mostrar las propuestas, cuáles son las que más acompañan a la gente. Pero eso aplica también afiliados, ¿no? Pero lo estás planteando en términos de los errores y del justicialismo por el último gobierno, el de Alberto Fernández, o eso también. No, yo creo digo que porque en Tierra del Fuego los 3 intendentes son justicialistas, el bloque más votado fue el del justicialismo también en la legislatura. Sí, pero estamos de acuerdo, pero sí creo que también no hemos tenido una buena estrategia a nivel de las elecciones nacionales. Nosotros hemos perdido las elecciones nacionales acá en Tierra del Fuego, no hemos podido hacer mantener esa mayoría que siempre hubo en Tierra del Fuego. Creo que tiene que ver con muchas cosas, no solo lo nacional, sino lo local. Pero por supuesto es mi opinión y es discutible, ¿verdad? El tema es que creo que en momentos como el que se está viviendo hoy, a nivel nacional y provincial y municipal, que se den las discusiones que se tengan que dar y seguramente vamos a ponernos finalmente todos de acuerdo. Vos decís que hay una posibilidad de que tal vez no se vaya a internas, es decir, que haya una discusión interna que tal vez acomode las diferencias que pueda haber, o si están preparados para... Mi opinión, sí, esto es una opinión personal. Yo soy una persona que siempre está a favor de que en situaciones como esta lo mejor es que hayan internas y que se defina por el voto de los afiliados. Y te digo por qué. Finalmente, yo desde lo que pertenezco al justicialismo, a este sector de la política nacional y popular, nosotros hace un montón que no tenemos internas, y hemos elegido, o se ha elegido desde la conducción, a los distintos candidatos a presidente, y no nos fue bien.
no nos fue bien cuando se eligió a Daniel Scioli, al cual la verdad que apoyamos y trabajamos para que sea presidente, pero no nos fue bien. No nos fue bien cuando elegimos también de la misma manera a Alberto Fernández, y no nos fue bien cuando elegimos de la misma manera a Sergio Massa. Y esto sin hablar, sin descalificar o calificar a ninguno de ellos, ¿eh? Pero lo que digo que si no nos fue bien eligiendo a los candidatos, a los máximos cargos de esa manera, ¿verdad? Bueno, a lo mejor lo que tenemos que probar es volver a hacer una interna y que esos liderazgos surjan directamente del voto de la gente. Uh-huh. Y eso, en términos del el peronismo a nivel Tierra del Fuego, podría darse que, no sé, imagino yo, el intendente Martín Pérez encabece una lista dentro de la interna del justicialismo. Sí, podría darse o no. La verdad que habría que ver qué es lo que decide las autoridades del partido respecto a cómo se van a hacer si se van a hacer internas o no primero, que Sí. hasta ahora son trascendidos, y después de cómo se va a hacer la selección. Bueno, Sí. yo lo tuve, el lunes estuvo aquí sentado con nosotros Sebastián Iriarte, que es uno de los apoderados del Partido Justicialista, sí, planteando que posiblemente para septiembre, octubre podrían haber elecciones internas. Sí, yo escuché lo mismo, pero bueno, lo que hay que hacer es los actos desde las autoridades del partido para hacer esa convocatoria, y una vez que se haga veremos cómo se da, en qué marco, y por supuesto la idea, porque yo creo que lo mejor que puede pasar es que participen todos los sectores del justicialismo. Uh-huh. Matías, gracias por este tiempo, se nos acabó el programa, muchas gracias.